Ok, interpolación lineal e interpolación polinomial. Nada como disfrutar un bello cigarrillo a las 2 de la mañana y hacer videos, ¿no? En fin, voy a hablar acerca de la interpolación lineal y la interpolación polinomial. Reitero, no soy un experto, así que lo que estoy diciendo no sé si sea cierto, porque reitero, solamente estoy resolviendo mi tarea. Y como cualquiera que hace una tarea, no sabe si está bien o mal hasta que se la califican, ¿cierto? Entonces, sin embargo, creo que lo que entregué tiene sentido. Y a lo largo del video iré argumentando por qué. ¿Sale? Entonces, el ejercicio 4 es sobre la función de Runge, que dice, definimos la función de Runge como r de x igual a 1 entre 1 más x 25x cuadrado. Y dice, toma una partición regular, es decir, puntos uniformemente espaciados en un intervalo de menos 1 a 1. Aquí, si cuando busqué esto, un poquito más sobre ese fenómeno, encontré que la función realmente es 1 entre 1 más 25x cuadrado. Sin embargo, en el ejercicio original era 1 más x cuadrado. O sea, la función que me daba el ejercicio era esta. Pero encontré que para poder usar esto necesito hacer un intervalo de menos 5 a 5. No sé por qué pasa eso, pero mejor voy a usar la función original, la que la wiki nos dice que es la función de Runge, ¿sale? Entonces, antes de hacer esto, por ejemplo, el ejercicio 5 dice interpola con interpolación lineal y polinomial las siguientes funciones. Entonces necesito definir unas cosas antes de poder hacer esto, porque pues así de chingadazo no es como que trivial que salga, entonces sí necesitamos pensarle un poco. Al menos yo sí me tardé 2 días razonando y construyendo lo que estoy haciendo aquí. Entonces esto es como un refrito de todo lo que estuve investigando, leyendo y demás. Ok, esta primera parte no es mía. Esto de aquí, esto sí les puedo asegurar que está bien porque esto lo saqué de mi clase. Entonces los créditos son para mi profesor, Aldo. Entonces, pues nada más lo puse para partir de aquí para poder explicar cómo llegué a la solución, ¿no? Entonces empiezo con la interpolación lineal de pedazos, ¿no? Y que dice, para todo lo que sigue supondremos que tenemos un conjunto de n puntos. Por interpolación se entiende que quieres encontrar una función que pase por todos los puntos, ¿no? Por un número n de puntos x, y, y, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos x0, x1, x2, x3, x4, etcétera. Y lo que yo quiero es encontrar una función, por ejemplo, en este caso se define en la figura como b de x, que pase por todos esos puntos. Y se llama interpolación lineal a pedazos porque pues lo que une cada uno de esos puntos son precisamente líneas, ¿no? Líneas rectas. Entonces, por eso se llama así. Por eso dice, en la interpolación lineal a pedazos supondremos que la función f es una función lineal a pedazos continua. Es decir, que para toda i, la función restringida al subintervalo xy, xy más 1, por ejemplo aquí, es una recta. Por ejemplo, un ejemplo de una función lineal a pedazos, un ejemplo de una función lineal a pedazos se muestra en la siguiente figura. Si escuchan un pitido de fondo es porque donde vivo se pita cada hora después de las 12 de la noche. Entonces, disculpen eso. Entonces, para construir la función f que va a interpolar o pasar por todos los puntos dados, la manera más sencilla y general es construirla a partir de un conjunto de funciones base, llamadas fi, que va desde i igual a 1 hasta n, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos ver la interpolación lineal? O en general la interpolación la podemos ver como una combinación lineal. En términos de álgebra lineal, pues tú tienes una función aquí que se define como la suma de escalares que multiplican vectores. En este caso nuestros vectores van a ser funciones, ¿no? Entonces por eso tienes muchas funciones que son las funciones base, ¿cierto? Y estas funciones tienen que cumplir una cierta propiedad. ¿Cuál va a ser? Que pues cada fi, o sea, cada función es una función que va de r en r, que es una función lineal a pedazos y que cumple la siguiente propiedad. Que f de i evaluada en xj es igual a 1 si i es igual a j y 0 en otro caso. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver, por ejemplo, la figura de aquí. La figura esta de aquí. Tenemos la función 3, que es esta parte roja. Y si nos damos cuenta, en el punto 3 vale 1. Es decir, en x3 la función 3 vale 1.
pero en todos los demás casos vale cero. Por ejemplo, si yo quiero el valor f3 en x4, vale cero. Si yo quiero el valor f3 en x5, x sub 5, vale cero. O sea, estas funciones base tienen que cumplir esa propiedad, que en la función i, en el nodo xi, la función tiene que valer 1, siempre. Es como esencial eso, y eso es lo que se conoce como la delta de Kronecker, básicamente. Si se cumple esta propiedad de la delta de Kronecker, se cumple que f de xj es igual a yj, que es lo que queremos encontrar en la interpolación lineal, ¿cierto? O sea, buscamos una función tal que f de xy sea igual a y para todo número de puntos, ¿cierto? Entonces, bueno, esto es lo que yo entendí. Creo que está bien. Nos dice que la propiedad no es la regla de correspondencia. Lo que primero queremos hacer es construir más bien las funciones base, en este caso para la interpolación lineal a pedazos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo lo hice a partir de considerar el patrón de la figura. ¿Cómo? O sea, si tengo aquí f3, luego f4, pues imaginariamente aquí tengo f5, ¿no? O acá tengo f2. Y ahora imagino, por ejemplo, porque aquí dice sugerencia para encontrar la regla de correspondencia. Dice que fi de x tiene que estar definida a pedazos y que además tienes que tratar de manera especial los casos i igual a 1 e i igual a n. Entonces, por ejemplo, f1, ¿cómo va a ser? Aquí se ve como un triangulito, ¿no? Pero f1, si seguimos este patrón, pues nada más va a ser esta parte de acá, ¿no? La que estoy dibujando imaginariamente con mi cursor. Va a ser como el lado derecho de este triangulito, nada más. Por ejemplo, f2 va a ser este triangulito de acá. f5 va a ser este de acá, f6, y vamos a llegar hasta una fn. En este caso la fn pues nada más va a ser como la parte izquierda del triangulito, ¿no? Bueno, yo me lo imagino así, para más fácil tal vez. Entonces, ¿cómo construir esas funciones? Pues a partir de imaginarme un cociente, ¿no? O sea, por ejemplo, la función 1, ya dije que nada más es esta parte de acá. Entonces digo, ¿sabes qué? Va a ser xj menos x2, o sea, como la pendiente, por decirlo así, entre x1 menos x2, o sea, el punto final, recordando la definición de pendiente que es y2 menos y1 entre x2 menos x1, pues básicamente tengo esto, ¿no? O sea, la x inicial y la x final. Entonces por eso construyo así la función 1, que depende de xj. Y aquí se cumple la propiedad, que si i es igual a j, por ejemplo, tendríamos xi menos x2, perdón, en este caso es 1, ¿no? Tendríamos x1 menos x2 entre x1 menos x2, ¿y eso qué es? Pues 1. Entonces, y voy a decir que es 0 en otro caso. Es decir, la función va a valer 1 cuando x es igual a 1, aquí, y va a valer 0 en todos los demás nodos. Entonces, pues con base en esto, hago las funciones como intermediarias, o sea, las funciones i. Entonces voy a tener dos rectas, ¿no? Vamos a imaginarnos la recta que va desde x2 hasta este punto y la recta que va desde este punto hasta x4, ¿no? O sea, tenemos como dos rectas. Entonces por eso las defino por separado, para que sean funciones a pedazos, como nos sugiere aquí la sugerencia número 1. Entonces la función f de i, que depende de xj, va a ser xj, que va a ser como mi y2, por decirlo así, menos x1, x y menos 1, perdón. Porque, por ejemplo, vamos a imaginarnos que estamos trabajando con esta de aquí, ¿no? f3, pero en vez de 3 vamos a decir que es i, vamos a cambiarlo, ¿no? Imaginariamente. Entonces, tenemos xj menos x y menos 1, que en este caso sería x2, aquí, entre xi, que en este caso sería 3, menos x y menos 1, que sería x2, ¿no? Entonces esto se va a cumplir si xj está entre x y menos 1 y xy, o sea, si está entre estos dos valores. Y para el otro lado, para el lado derecho, tengo que xj va a estar entre xy más 1 y xy, es decir, en este pedazo de acá, en este intervalo. Así que bueno, tengo entonces el punto final, que sería xy más 1, menos el punto inicial, que sería xj, entre el punto final, que sería xy más 1, entre el punto inicial, que sería xy. Entonces por eso construyo las funciones, y pues voy a decir que es 0 en otro caso.
¿sí? Entonces, 0 si por ejemplo xj está acá o xj está acá, va a valer 0 mi función. Y pues para el caso n, pues nada más es como el caso para 1, pero nada más como que para el lado contrario. Entonces voy a decir que es xj menos xn menos 1, que sería como el penúltimo término, entre el último término, que sería xn menos xn menos 1, ¿cierto? Para xj entre xn y xn menos 1, o sea, como que en el último pedazo, en el último intervalo. Y va a valer 0 en otro caso, cuando xj sea menor que xn menos 1, es decir, cuando xj sea menor, o sea, que esté menor hacia la izquierda, todos esos puntos va a valer 0, mi función. Y pues podemos verificar que efectivamente se cumple la condición de la regla de la delta de Kronecker. Por ejemplo, si aquí j es igual a n, pues xn menos, menos xn menos 1 entre xn menos xn menos 1, pues da un gran 1, ¿cierto? Entonces, pues con base en esto ya podemos definir la base lineal, ¿cierto? Que va a tomar como argumento un arreglo ordenado, es decir, que xy tiene que ser menor que xy más 1. Menor o igual, perdón. Forzosamente, tiene que ser un arreglo ordenado. De los n valores xj de los puntos a interpolar. Un índice entero entre 1 y n y un número real x, y que regrese el valor de la función fi de x. Entonces tenemos que construir una función que tome que considere todos estos casos, que son bastantes. Entonces hay que tener cuidado. Así que bueno, la función va a ser función base lineal. Ay, qué feo. Base lineal, que va a tomar como argumento las x es un índice y un número x, ¿cierto? Así que bueno, ¿qué pasa? El primer caso, cuando y es igual a 1. Si y es igual a 1, pues vamos a tener dos casos, ¿cierto? Cuando x está entre x1 y entre x2, y cuando j es mayor que x2. Entonces, si el primer elemento, es decir, del arreglo, es menor o igual que la x, que a su vez es menor o igual que el segundo elemento del arreglo, es decir, x está entre x1 y x2, aquí, esta parte de acá, pues ¿qué quiero que pase? Quiero que me regrese un cociente, que sería x menos el segundo término del arreglo, entre el primer término menos el segundo término. Ahora, si no pasa eso, pues que me regrese un 0. Un gran y gordo 0. Y termino este ciclo if. Entonces aquí terminé este if que habría acá. Entonces ahora voy a poner otra condición. Else if xs y menos 1, es decir, ahora estoy en este caso, es menor o igual que x, que a su vez es menor o igual que xy. Ahí. ¿Qué quiero que pase? Quiero que me regrese x menos x y menos 1 entre x y menos x y menos 1. Ajá, o sea, estoy escribiendo este cociente de acá, que en este caso vamos a ver a xj como x, ¿no? Simplemente. Entonces sería x menos xy menos 1 entre xy menos xy menos 1. ¿Sale? Entonces ahora otra condición, otro condicional, si no else if, x y, más bien esto va acá arriba, perdón, x y, el elemento yésimo del arreglo, es menor o igual que x, y este es a su vez menor o igual que x y más 1, pues quiero que me regrese el elemento y más 1 menos x entre el elemento y más 1 menos el elemento y. Ok, estoy ahora en esta parte de acá. Esta parte de acá. Cuando x es menor que xy y es menor que xy más 1.
¿cierto? Entonces, ahora, si no, si i es igual a la longitud del arreglo x, es decir, si i es igual a n, en este caso n va a ser el número de elementos de un arreglo, ¿cierto? Entonces por eso le pongo así, si i es igual a la longitud del arreglo xs, pues voy a tener otra vez dos condicionales aquí. Entonces, por ejemplo, si el elemento final menos 1, es decir, xn menos 1, no sé si me explico, es menor o igual que x, que a su vez es menor o igual que el último elemento, que en este caso sería xend, pues quiero que me regrese x menos xs, hay una carita feliz, end menos 1 entre el último elemento menos x es n menos 1. O sea, me está regresando este de acá, esta parte de acá, este cociente. Si no pasa eso, que me regrese un gran y gordo 0. Y si nada de eso se cumple, pues sabes qué, perdón, aquí tengo que terminar el ciclo end. Y si nada de eso se cumple, que me regrese un 0. Y termino nuevamente el ciclo end. Y ya está. Esa es mi función base lineal que compila a la primera. Entonces, a partir de estas funciones definimos la interpolación lineal de pedazos como la suma desde i igual a 1 hasta n de las y y por fi evaluada en x. Una combinación lineal. Por lo que ahora entonces tenemos que definir una función que se llame interpolineal que tome únicamente como argumento dos arreglos, x y y. Un segundo, por favor. Ya. Llevo 16 minutos, espero que no sea tan largo este video. Pero bueno, define una función de interpolación lineal que tome como argumento un arreglo x de los valores x y otro de y de los valores y interpolar y que regrese la función f de x. Nota, no quiero que interpolación lineal regrese un número, sino que quiero que regrese el objeto de la función f. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es definir una función que se llame interpol lineal, que tome x y tome y, un arreglo, ¿no? Luego voy a decir que n va a ser igual a la longitud del arreglo de las x. Y voy a definir entonces la función dentro de una función. Voy a decir la función f interpol de x. ¿Ok? Y voy a empezar con, como es una suma, empiezo en el contador, o sea, hago mi contador empezando en 0. Y ahora voy a decir que para las i que vayan desde 1 hasta n, como nos dice el ejercicio, pues, ¿sabes qué? Interpolación va a ser igual, a interpolación más, bueno, tal vez el acento haga que sea problemático, entonces se lo voy a quitar para evitarme complicaciones, que creo que no pasa nada, pero bueno, más el elemento i de las y por la función base lineal que va a tomar como argumento el arreglo de las x, las i's y una x, ¿no? Entonces esta x pues la estoy tomando aquí como de la función f interpol. Entonces termino el ciclo end y que me regrese interpolación, ¿vale? Ay, era sin acento, perdón. Y termino el ciclo, termino la función y al final quiero que me regrese f interpol. Y ya. Ok, corre muy bien mi función, así que vamos a probarla. Porque el siguiente ejercicio dice genera pares x y que correspondan a las siguientes funciones, pero yo lo que voy a hacer es hacerlo con un arreglo ejemplo, ¿no? Un arreglo prueba para que vea que funcione. Entonces voy a definir una figura, vamos a decir figura 5 igual a plots.plot y voy a hacer un dominio que sea un rango que vaya desde 0, que se detenga en 6 y unos 1000 puntos. Entonces voy a hacer un arreglo x1 que va a ser ordenado, ¿no? Entonces quiero, a ver, vamos a empezar en 0.4
luego en 1.5, luego, ¿qué será? Bueno, 1.7, 2.5, luego 3, 3.5, porque es ordenado, ¿no? Siempre tiene que ser el siguiente mayor que el anterior. Luego 4, luego 4.5, luego 5 tal vez, luego 5.333 y 6, ¿no? Y bueno, entonces voy a hacer un arreglo de las Y's que correspondan a su imagen, pues. Entonces, a ver, para 0.4, pues que sea 0.35. Mm, tal vez 6, 4. No, hay que notar que el arreglo Yes no tiene que ser necesariamente ordenado, ¿verdad? 2. ¿Qué tal? 3.5. Que se vaya ahora hasta 8. Luego 2.1. 5. Tal vez 3. 5.5 y 6. Hay que notar que los arreglos tienen el mismo número de elementos, cada uno, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos también. Entonces, pues sí, tiene que ser igual. Entonces ahora voy a definir una variable que se llama f interpolada, que va a ser la interpolación lineal, interpol lineal, y que va a tomar como argumento el arreglo x1 y y1. Ahí. Va. Y pues ahora vamos a graficamos los puntos de interpolación, o también conocidos como nodos, ¿no? Entonces esto lo hacemos con la función scatter, no sé cómo se diga, que va a graficar los puntos y1 y x1, y un color bonito, azul. A ver, ahora vamos a graficar función interpolada. Entonces, a ver, quiero que me grafique las x's y que sea f interpolada que depende de x para las x's en x's, ¿no? Quitamos la etiqueta porque eso no nos sirve de mucho. Y también vamos a hacerlo azul, ¿no? Para que concuerde con los puntos. Entonces, a ver, título. Que se llame interpolación lineal a pedazos. Una etiqueta de eje, que sean las x's. Una etiqueta que sean las f de x. Y al final que me muestre la figura 5, ¿no? A ver qué pasa. A ver, compila. End not defined. Ok. Al parecer tengo un error. ¿Qué habrá sido? Dice que end no está definido. ¿Por qué no? Es el último elemento. A ver, déjenme checar eso. Y ahorita les digo qué fue, ¿va? Ya, qué cosa tan curiosa pasó. O sea, imagínense, lo tengo así, pero tengo que ponerlo juntito, ¿no? Así, y ya compila. Y ya corre bien. Eso era lo único, o sea, tenía que ponerlo junto. Qué vida tan extraña. En fin, tengo ya mi interpolación lineal a pedazos y se ve muy bien. Tengo aquí mi punto. A ver, vamos a ver si concuerdan los puntos. Por ejemplo, aquí tenemos 6,6 y tengo 6.6. Ah, sí, mira. 5.30, a ver, 5.5 y 5.33 y 5.5. Ajá, 5.33, 5.5 más o menos por aquí. Sí, órale, funciona. A ver, vamos a cambiarle un punto, por ejemplo, añadirle un punto, ¿no? Por ejemplo, aquí entre 0 y 2, pues vamos a decir 1, ¿no? A ver, entonces vamos a añadir aquí el 1 y vamos a añadirle acá el 3. Ah, sí me lo añade, mira, 1 y 3, aquí está. Y pues efectivamente la función interpolada pues nos construye una función que pase por todos esos puntos. Y vamos a visualizar ahora la base lineal, para que se entienda mejor ese concepto tal vez. Entonces, a ver, vamos a hacerlo así.
graficamos la base lineal de funciones fi. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ¿sabes qué? Voy a decir que L va a ser la longitud, length de x1. Ay, no, el arreglo x1, este de acá. Entonces voy a decir que para i, que va desde 1 hasta L, ¿qué quiero que me haga? Quiero que me grafique. Quiero que me grafique las x's y que me grafique la base lineal. Ay, la base lineal para el arreglo x1, una i, y la x's para x en x's, ¿no? Aquí el valor de i pues va cambiando porque estamos en un ciclo for. Entonces vamos a correr esto. Mira, sí, efectivamente, por ejemplo, para este nodo vale 1 la función, pero en todos los demás nodos vale 0. Entonces se cumple, aquí está el 1, ¿no? Y todas las funciones se comportan igual, o sea, efectivamente las funciones son de la forma que dice acá, como dice la sugerencia. Entonces, sí, es bastante bueno que sí nos haya salido. Entonces, por ejemplo aquí, en este nodo vale 1, pero en todos los demás nodos vale 0. Entonces, así se comporta la base lineal. Sin embargo, la interpolación lineal es esta. Esta es la interpolación lineal, la función en azul. Así que bueno, el ejercicio nos dice, genera pares x, y y que correspondan a las siguientes funciones. A ver, entonces, vamos a pensar, ¿cómo voy a generar yo pares? Porque pues aquí yo le estoy dando puntos al azar, ¿no? O sea, es un arreglo que yo hice así, que me saqué de, así, pues, de ejemplo. Pero ahora tengo una función y quiero puntos que sepa yo que pasen por esa función. Entonces yo creo que sería conveniente. Bueno, para empezar yo creo que sería conveniente parar el video aquí, porque ya duró bastante, casi media hora, entonces voy a hacer una segunda parte para continuarlo, ¿vale? Entonces, gracias por ver esta primera parte y bye.